Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos del deporte. Como siempre nos acompañan Rafael Alonso, Belén Fernández y estoy yo, Andrés Charria, España, Uruguay y Colombia. Yo soy el convidado de piedra hoy por el tema que vamos a tratar, pero hay que tratarlo. Vamos a hablar del contrato de trabajo y el Mundial. Lo primero que hay que decir es que estamos, el día que grabamos esto, estamos a menos de 10 días del Mundial, de la inauguración. No he podido leer, y no sé si alguno de ustedes dos leyó, no vamos a hacer editorial porque tenemos algo de prisa, no he podido leer el fallo de Virón Castillo. La realidad es que Ecuador juega, eso lo dijimos hace casi un año, Rafa y yo, todavía Belén no era parte de nuestro buen programa. Ecuador va a jugar, no tenía sentido que no jugara Ecuador. Le quitaron 3 puntos de la próxima eliminatoria, pero la próxima eliminatoria con 48 equipos, creo que los 10 sudamericanos juegan 6 o 7, de manera que, pues digamos que la eliminatoria va a ser un campeonato de abajo hacia arriba. Los más pobres, y me perdonarán, pero son Venezuela y Bolivia. Después viene un segundo escalón con Chile, Colombia y Paraguay, y ahí para arriba, de manera que creo que no creo que esos 3 puntos le afecten mucho. Una suma de $100,000 de multa que tampoco creo que les afecte, pero no lo hemos leído. De pronto hoy en 8 lo podemos leer, ya lo podemos ver. Creo que es perfecto porque estamos a vísperas del partido de Ecuador. Pero hay un tema que me gusta y los voy a dejar a ustedes porque acá no hay, es el desarrollo del contrato de trabajo de los jugadores que participan en el Mundial. Yo tengo una teoría y vamos a hablar de otras cosas. Belén nos tiene la participación económica y el tema de lesiones, si no estoy mal. Pero hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención porque en Colombia hubo 1 o 2 problemas y es si hay contrato de trabajo con la Federación Nacional. Si los jugadores tienen contrato de trabajo. Para mí es claro que sí. Y mi señora que está atrás, que es laboralista, dice lo mismo. Hay, en virtud del principio de la realidad laboral, hay una actividad personal, una remuneración y una subordinación, y esta sí que permanente, porque los jugadores están prácticamente en una cárcel de oro, pero no se pueden mover, comen lo que les dicen, duermen con quien les dicen y donde les dicen, y hacen durante un mes lo que les dice su, para mí, empleador, que es la Federación Nacional. FIFA tiene una reglamentación para acudir a las convocatorias que hacen las federaciones nacionales y obviamente con el Mundial pues es obligación ir. Siempre hay un jugador que renuncia a ir a la federación, pero les toca ir porque el que sufre las consecuencias es el club. Yo me acuerdo hace 10 años tal vez, Makelele, que resolvió no ir, renunciar a la selección francesa, pero una vez fue convocado fue. Pero creo que no hablaré más porque Colombia no participa en el Mundial, de manera que acá no hay esos problemas. Belén, Rafa, el programa es de ustedes. Muy bien, pues mira, si quieres, antes de que dejemos a Belén entrar en detalles del programa de protección, que es algo que domina, yo por tratar el tema del contrato de trabajo y de si existe o no existe relación laboral entre la federación que convoca al jugador y el jugador que acude a esa llamada, como en la diversidad está el enriquecimiento, yo voy a sostener aquí la postura contraria. Es decir, yo voy a defender que no existe relación laboral entre la federación y el jugador, pero ciñéndome, y esto es importante, exclusivamente a lo que dice la legislación española aplicable a esta cuestión. Eso no quiere decir que en Colombia podría ser lo mismo. Yo te voy a decir mi razonamiento de acuerdo con el derecho
el derecho deportivo y el derecho español en general. Bien, en la ley del deporte de España existe una obligación doble de todos los clubes están obligados a liberar a sus jugadores para las selecciones nacionales, es decir, igual que hace FIFA en su reglamentación interna, pero en España con rango de ley y para todos los deportes. Y luego existe otra obligación de todos los jugadores federados de acudir a la llamada, a la convocatoria de la selección nacional. Y si incumplen, pueden ser sancionados con hasta 5 años de suspensión de licencia. Por eso a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido la tradicional retirada de la selección de algún futbolista. Por ejemplo, ahora sabéis que se acaba de retirar Gerard Piqué, defensa del Barcelona, ya deja la práctica activa, pero creo que ya hace un par de años se había anunciado que se retiraba de la selección, como hacen tantos y tantos jugadores. Yo pienso, y si el seleccionador dice, me da igual, yo te voy a llamar, es que sobre el papel estaría obligado a acudir. Y no podría decir, no, yo ya he cumplido, han sido 14 años en la selección, ahora hay que dejar paso a los jóvenes, quiero dedicar tiempo a mi familia y no ir al Mundial. Es que con la ley en la mano no podría decir eso. ¿Qué pasa? Nunca se ha dado porque en la práctica, pues un seleccionador nunca convoca a un jugador que ha anunciado que deja ya, que pone fin a su etapa en la selección. Pero si un día se llega el problema, con la ley española a la mano, el jugador está obligado, con lo cual no tiene sentido que anuncie su retirada de la selección, porque mientras siga federado, y en este caso hablamos de un jugador que seguía contratado por su club, si el seleccionador lo llama, tiene que acudir. Bien, pues en esos términos estamos hablando de que es un deber impuesto en una norma con rango de ley. Por lo tanto, esto sería equivalente a lo que se llaman las prestaciones personales obligatorias. Pongo 2 ejemplos claros en el derecho español. El servicio militar obligatorio, que ya no existe, pero que antes era obligatorio para los varones tener que hacer o bien la instrucción militar o una prestación social sustitutoria si eras objeto de conciencia, y ahí no había ningún tipo de relación laboral, era una obligación que podías estar X meses y tenías que organizarte tu vida entre los estudios y antes de trabajar, porque había que cumplir ese deber con la patria. O de una manera menos intensa en el tiempo, cuando te convocan para formar parte del tribunal del jurado, o incluso en menos tiempo cuando te convocan para ser parte de una mesa electoral en unas elecciones generales. Tienes derecho a una retribución, a unas dietas para compensarte esos gastos, pero estás obligado a acudir. Y si no acudes ni al jurado ni a la mesa electoral, puedes ser sancionado. Y eso no hace que se genere una relación laboral entre el Estado y la persona convocada y que tiene el deber de asistir. Y por último, ya para terminar esta introducción desde el punto de vista del derecho español, ¿qué ocurre si el futbolista convocado con la selección española de cualquier deporte, ahora vamos a abstraernos del fútbol, se lesiona durante el Mundial o el Europeo ahí voy regresa lesionado y su club empleador dice, oye, yo te liberé un jugador, te lo entregué sano y tú me lo has devuelto, que ya no puedo jugar, no puede ser alineado lo que queda de temporada y yo lo tengo que pagar su salario, indemnízame. Con la ley en la mano, eso también sería complicado porque tú tendrías que pedir, como club afectado, la responsabilidad patrimonial de la administración que, a través de su agente delegado, que es la Federación Española, ha convocado a ese jugador y le ha obligado a asistir. Sin embargo, la responsabilidad patrimonial de la administración en el derecho administrativo español dice que solo tienes derecho a ser indemnizado de los daños que te cause una actuación de administración cuando no exista el deber jurídico de soportarlos. Y aquí sí que hay, en cambio, un deber jurídico de asistir. Con lo cual, incluso, todo ese tipo de seguros o de compensaciones que te pueda dar, como en este caso la FIFA hace a las federaciones nacionales para que acaben revirtiendo en los miembros, son concesiones graciables que se te dan
a mayor abundamiento, pero que con el derecho español en la mano, si no existiera ese tipo de programas, probablemente los clubes no tendrían derecho a exigir. Así que ahí queda mi aportación desde un análisis estricto del derecho español de que estamos bastante mejor de lo que estarían los clubes de no existir toda esta normativa FIFA. Claro, lo que pasa es que hay solo un tema, y ya dejo hablar a Belén, es que una cosa es el Estado español y otra cosa es la Federación Española, la Real Federación Española, que es una entidad de derecho privado. Pero sí, pues puedes tener razón, no lo tengo tan claro, pero pues sí, no lo había pensado que acudir a la selección es como ir al servicio militar. Sería parecido. Y te digo más, por acotar este tema. En el derecho español, las federaciones son agentes colaboradores de la administración y las funciones que realizan en cuanto a la organización de competiciones oficiales, etcétera, son funciones que las hacen las federaciones, pero porque se entiende que se las ha delegado a través de la ley la administración, con lo cual ahí sí que se confunde un poco el papel de la administración y de la federación. Ahí lo dejo. Ya dejamos a Belén. Yo tengo una pregunta para los dos, y es, ¿qué pasa con los contratos? Y le damos la palabra a Belén. ¿Qué pasa con los contratos de trabajo de los jugadores con los clubes? Y hablo de los que, obviamente, los que están en España o en Uruguay. Hay un contrato de trabajo hay un jugador que ya no tiene ese problema, que es Luis Suárez, que terminó contrato, está buscando. Yo creo que es de los pocos que llega a un mundial sin contrato, además por la época. Pero ¿qué pasa con los contratos? Belén, buenos días. En España se suspendería, ¿eh? Y ya está, lo dejo ahí. Bien. Adelante, Belén. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy interesante lo que contaba Rafa. Tal cual como decís, Andrés, acá en Uruguay, bueno, supuestamente hoy de noche dan la lista oficial de los 26 jugadores que van a ir al Mundial, pero en principio ya se sabe que Luis Suárez y Sergio Roget, que es el otro, que es el golero del Club Nacional de Fútbol, serían los dos en principio del fútbol local que irían al Mundial, tal cual como vos decís. Suárez firmó un contrato con Nacional que fue muy cortito, vino más o menos en mes de septiembre, y bueno, el contrato fue por estos meses, él ahora está libre, y los rumores son de que en realidad ya está acordado de palabra con la MLS, después del Mundial iría a jugar a la MLS. En el caso de Rochet, si no se lesiona. Bueno, ahí te hago un paréntesis que de lo que decía Rafa, que sacó el tema de las lesiones en el Mundial. Yo creo que estaría bueno en algún momento también hablar del caso Suárez, que eso fue hasta aún peor que una lesión, porque de una acción de un Mundial terminó suspendido por un montón de meses, y eso, bueno, tras bambalinas causó bastante revuelo, porque él ahí en el interín pasó del Liverpool al Barcelona. El Barcelona lo compró aún estando suspendido, y bueno, y ahí se formó como una triada de defensa. Estaba Suárez por una parte defendiéndose, por otra la AUF, y por otra entró a escena el Barcelona, que finalmente logró que se le suspendiera, digamos, entre comillas, la sanción para poder practicar con el Barcelona, porque lo de él fue una sanción bastante inédita en el sentido de que ni siquiera podía entrar a un estadio, no podía entrar a un complejo de entrenamiento de un club, era una sanción bastante severa. Nada, creo que está bueno para analizarlo también más adelante. Y volviendo al tema de los contratos, en el caso de Sergio Rochet, su contrato continúa, y es más, Nacional tiene creo que grandes esperanzas de que el Mundial sea como una vidriera bastante grande para un jugador que ya está bastante maduro, tiene 29 años, y bueno, la chance de poder transferirlo después del Mundial. Es más, ya le hicieron una especie de partido de despedida, o sea, dan como sí, cuando le hicieron el partido de despedida, sí, como le hicieron el partido de despedida a Suárez, también medio que se le hicieron a Rochet, como diciendo, bueno, seguramente después del Mundial venga una oferta que no vamos a poder rechazar. Entonces, ya hicieron. A mí me parece eso muy interesante el tema que has sacado a colación de Suárez. Yo ahí, por ejemplo, diría que eso no es indemnizable. Yo creo que entiendo que pueda ser indemnizable algo accidental, una lesión, fruto de un accidente, pero eso es una sanción por un hecho doloso que el 99,9% de los jugadores convocados con sus selecciones no reciben ese tipo de sanciones porque no tienen que hacer necesariamente ese tipo de acciones, con lo cual
yo creo que eso a quien habría que exigirle responsabilidades sería, en todo caso, al propio Suárez, al a la jugador. federación que lo convocó para el Mundial en el que cometió esa acción tan loca, ¿no? Ahí Sí. lo que era increíble es que lo sancionaron por la misma conducta 3 veces. Dinero, fechas y no poder trabajar. Es decir, él no podía, creo que casi que no podía ir a la ciudad de Barcelona, porque en ese momento no podía. A mí me pareció absurda. Entendí la sanción, me parece que la sanción tenía que ser fuerte, porque morder a un rival aquí en línea, además, era complicado, pero de ahí a fechas, imposibilidad de trabajar y multa, tres sanciones por una sola conducta, me pareció una barbaridad. Eso llegó al TAS, ¿no, Belén? Sí, llegó al TAS. Se terminó decidiendo ahí en el TAS. Igual yo comparto con ustedes en el sentido de que el tema de Suárez fue que había una reincidencia, ya era la tercera vez que le sucedía lo mismo, que daba un mordiscón a un rival, era la tercera vez. Ya Sí, había tenido no sabía. sanciones en la Premier. No sabía. Y, o sea, comparto que también, que creo que fue bastante excesivo lo de, bueno, que lo retiraron de la concentración de Uruguay, que poco más que se fue medio ahí como si hubiese cometido un crimen, pero creo que tendría que tener que tendría que haber tenido una sanción bastante grande, económica, lo que sea, pero me parece que ahí se excedieron un poco con el trato que tuvieron capaz con él, ¿no? Pero nada, sin duda que fue un caso único, que no sé si capaz que lo de Maradona con el tema del doping, que también fue en un mundial, o sea, nada que ver un doping, pero en el sentido de que retiren a un jugador en el medio de la competencia por algo extra fútbol, que si bien el mordisco fue una acción de fútbol, no es lo común que un jugador ande mordiendo en la cancha, ¿no? No. Bueno, tú nos vas a hablar de los programas que tiene FIFA. A ver, hay un tema que es claro, y lo han ido dulcificando los de FIFA, y es que antes decían, los clubes empleadores tienen que constituir pólizas por si hay alguna lesión. De manera que FIFA es absolutamente irresponsable, a pesar de ser el organizador del evento, en el evento en que un jugador se lesione. Si usted no constituye las pólizas, diría FIFA, es su problema, pero el primer caso que yo me acuerdo, porque además estuvo involucrado un jugador colombiano, fue una lesión que sufrió Neymar en el Mundial de Brasil, que prácticamente le rompió la espalda. Toda Colombia aplaudió. No nos gusta Neymar, no sé a ustedes, pero a mí no me gusta. Y ahí FIFA entró a intentar indemnizar un poco los clubes que prestan a los jugadores, pero hay otro programa también que le da dinero a los clubes que facilitan los jugadores. Belén. Sí, tal cual. Ese programa se llama Beneficios de FIFA. Es un programa que hasta hace unos días creo que se podía entrar a la web de FIFA para poder inscribirse llenando un formulario. Creo que tenía plazo hasta el 13 de noviembre, no sé ni qué fecha estamos hoy en día, son días de locos. Aún quedan 3 días. Aún quedan 3 días. 3 días. Es una, bien, sí, bien. es hasta creo que es hasta mañana, pero no estoy tan seguro. Bien. No, es hasta el 13, lo dice Belén. ¿Hasta el sábado? Bien. Bien, bueno, estuvo previsto en la circular que salió el 11 de octubre, la 1812, creo que era, y básicamente lo que prevé es un plan de beneficios para los clubes que aporten jugadores al Mundial y también que lo hayan aportado en la etapa previa al Mundial, que son las clasificaciones, que bueno, cada sería el campeonato de eliminatorias. Básicamente lo que se prevé es alrededor de $10.000 por día por cada jugador que el club aporte a la selección de su país. Entonces, lo que hace la FIFA básicamente es dividiendo esos días en un ideal, suponete una selección que pase fase de grupos, octavos, cuartos y llega a la final, el club cobraría un total de $180.000 por la fase de grupos, 220 en octavos, en cuartos 280, la semi sube a 320 y finalmente la final serían $370.000. Eso sería como que el ideal de si la selección de ese jugador sigue avanzando. Lo que me va a parece recibir que el Paris Saint-Germain por Messi. Por ejemplo, bueno, vieron que hubo un simulador de eSport que dio como ganadora Argentina del Mundial, que creo que nunca falló ese simulador. Bueno. Yo espero que falle, ¿no? Pero bueno. Yo creo que la cúpula del PSG estará deseando que Argentina,
Brasil y Francia lleguen a semifinales, porque multiplica Mbappé por Messi, por Neymar y dice, aquí conseguimos una gran inyección. Algo consiguen. Sí, claro. Bien. Sí, claro. Lo que creo que es interesante, que está bueno, es que no necesariamente el jugador tiene que sumar minutos en la Copa del Mundo, o sea que cualquier jugador de la plantilla puede, por ejemplo, Rochet, no sé si va a ser el arquero titular de Uruguay, lo más probable es que sí, pero en el caso de que sea Fernando Muslera, Nacional igualmente estaría cobrando por la presencia de Rochet en el Mundial. Y como dije, también cubre no solamente este mes del Mundial, sino que toda la fase preliminar del Mundial hasta 2 años. Entonces, por ejemplo, un jugador como por ejemplo Rudiger, el jugador del Real Madrid, que hoy por hoy milita en el Real Madrid y por ende del Real Madrid, él a estar convocado en la selección alemana va a cobrar, también los clubes anteriores en los que él estuvo en los pasados 2 años también van a cobrar, que sería en este caso la Roma, que cobraría unos $82.000, y también el Chelsea, que cobraría unos $164.000. Es un ejemplo de un jugador. Acá en Uruguay, por ejemplo, sucedió un club que es menor, que hace más o menos un año había fichado a un jugador, y ese es un jugador ecuatoriano, si no me equivoco, creo que es uno de los goleros. Y bueno, ese club uruguayo hoy en día ya se hizo toda la gestión para poder cobrar. Imagínense, para un club pequeño de acá de Uruguay, cualquier suma de dinero que venga es En más dólares. que bienvenida, y en En dólares. dólares. Entonces, por ese jugador, están todos festejando esta iniciativa de FIFA. Después, el formulario se tiene que llenar en la página de FIFA. Es un formulario bastante simple, donde los datos generales del jugador, los datos del representante del club, que obviamente es presidente o secretario, y lo que sí hacen bastante hincapié en la parte económica, porque te piden un desglose del último año fiscal del club, y qué porcentaje destina ese club a salarios. Acá en el caso de Uruguay, a veces algunos clubes, cuando se les pide todo este tipo de balances, esto y lo otro, es medio complicado, si bien los estatutos de los clubes, la mayoría prevé que se tienen que hacer asambleas y tienen que aprobarse los presupuestos y aprobarse las memorias, los balances y demás. A veces no es tan fácil, porque bueno, son clubes que son profesionales, pero bueno, no tienen los medios capaz para llevar una contabilidad capaz que tener ordenada. Pero bueno, eso me llamó la atención, que creo que está bueno igualmente de FIFA que fiscalice toda esa parte. Ahora, yo creo, si lo tienes, yo no lo tengo, la verdad. Sé que existe el programa de indemnización a los clubes que tienen la mala fortuna de ceder los jugadores y que se lesionan. Que hablamos del caso de Neymar o Rafa, yo no lo sé. Tengo la idea de que la FIFA se hace cargo a partir de cierto periodo de baja. Es decir, las lesiones de corta duración entiendo que deberían estar cubiertas con esas pólizas que tienen que cubrir cada club, mientras que, no me hagáis caso, pero creo que si la lesión, el tiempo de baja pasa de un mes o 28 días o algo así, entonces ya quien se hace cargo de indemnizar al club es un seguro, bueno, el programa de protección de FIFA. Belén, ¿tienes alguna idea? No, yo desconozco si es así, pero yo sé que acá en Uruguay, por ejemplo, creo que es copiando un poco el modelo FIFA, cuando hay alguna lesión que impide al jugador por un determinado tiempo realizar fútbol, que a veces inclusive si se tiene que retirar, la AUF le tiene que pagar el mínimo del salario por una determinada cantidad de años, y si él cobrase más de ese salario mínimo, esa compensación sería por parte del club, por ejemplo. Aquí recuerdo, perdón Andrés, un caso Sí. paradigmático de la década pasada, no, de hace 2 décadas, en 2007 o algo así, que fue la lesión de Maxi Rodríguez, el argentino, cuando militaba en el Atlético de Madrid. Y ahí hubo un pleito, además yo creo que basado en el derecho comunitario, etcétera, en el que se pedía precisamente la instauración de una compensación en forma de seguro o de indemnización para este tipo de supuestos. Y yo creo que todo este programa de protección actual viene un poco derivado de la conflictividad de casos como el de Maxi Rodríguez, que fue el que marcó un antes y un después.
En Colombia hubo un caso, no me acuerdo del jugador, ya me voy a acordar, hubo un caso paradigmático porque el jugador quedó, bueno, hubo uno, Osman López, que se rompió ligamentos y el jugador estaba jugando en un club colombiano y le tocó retirarse. Nadie lo cubrió, ni el club empleador, eran otras épocas, ni la federación, ni por mucho menos FIFA, en el que el jugador quedó desamparado y pues eso ocurrió. Pero ha ido cambiando afortunadamente. Hasta hace unos mundiales FIFA recibía todo el dinero y no lo repartía, no lo compartía. Estos programas han ayudado a que los clubes, por lo menos, lo que pasa es que es para los clubes europeos que no tienen tantos problemas económicos como son los clubes uruguayos o los colombianos, donde realmente los jugadores salen muy jóvenes y no se ven esos beneficios. Es decir, es un poco curioso, por no decirlo lo que acaba de decir Rafa, una semifinal de Argentina, Brasil y Francia, pues beneficiar al Paris Saint-Germain, no parece que el Paris Saint-Germain claro que cualquier dinero que llegue y esas cantidades pues son interesantes, pero sigue el Mundial y ese es un programa que yo quiero hacer. El fútbol sigue siendo eurocéntrico, los sudamericanos, yo creo que en parte por la desidia de nuestros dirigentes, por lo que ocurrió del FIFA Gate, siguen siendo ignorados por FIFA. Es decir, el programa de ayuda a los clubes es un programa para europeos. Tal vez los mexicanos, pero dudo que los brasileros, los argentinos seguro que no, tal vez Armani que está en River, los uruguayos, dice Belén que 1, los ecuatorianos puedo asegurar que 0, lo puedo asegurar. Y todo es así, el fútbol sigue siendo absolutamente eurocéntrico, uno ve todos los congresos, uno ve todas las comisiones y hay un tema interesante, es que hay una mayoría española importante, por razones, supongo yo que Emilio, y lo hace con toda la razón, ha metido muchos españoles y lo hace muy bien, pero esto sigue siendo eurocéntrico. Los sudamericanos nutrimos el fútbol, pero participamos muy poco. A nivel económico, a nivel dirigencial, desde que se fue Grondona, afortunadamente no volvió a haber un peso pesado en FIFA y así vamos. La última pregunta, Belén, aunque solo hay un jugador, ¿el contrato se suspende en el caso del arquero suplente de Uruguay? ¿O qué pasa con ese contrato? No, yo entiendo que no. Los clubes creo que arrancan las licencias de los jugadores normal, que eso, acá en Uruguay era todo un tema, porque el campeonato terminó hace dos domingos, y todo este tiempo los jugadores tienen la obligación de seguir yendo a entrenar, sin competir obviamente, y económicamente a los clubes les mueve mucho la aguja, porque siguen pagando sus obligaciones, los salarios de todo el plantel, sin tener competencia oficial, porque recién se reanudaría el 26 de enero, sería la final de la Supercopa, que es una copa que juega el campeón uruguayo contra el campeón del intermedio, que en este caso, como fue Nacional, el campeón de los dos va a jugar contra el segundo, y recién, después de pasar esa copa, arrancaría el torneo oficial del año 2023. O sea que son, más allá que, en enero tienen las licencias, es todo un mes entero de que, el contrato sigue vigente y se tiene que seguir pagando el salario y los jugadores no entrenan. En el caso de Rochet, se fue a la selección, pero es un tema que es bastante complicado acá de mantener para el fútbol uruguayo, ¿no? Sí, ahí has apuntado una cosa importante que yo quiero aclarar para que la audiencia no se lleve a equívoco. Cuando digo que el contrato se suspende, me refiero al contrato del jugador que ha sido convocado con la selección. Sus compañeros de club que continúan a las órdenes del míster en su club, ese contrato, como dice Belén, no se suspende y podríamos equiparar este periodo pues al de la pretemporada. Por ejemplo, en España pues los contratos duran todo el año, lo que pasa es que hay una parte de pretemporada en la que se dedican a su preparación física, etcétera, y aún no están compitiendo. Bueno, este año, por las vicisitudes de jugarse el Mundial donde se juega, tenemos una pretemporada en mitad justo del meollo de la temporada, pero sería la única salvedad. Y ¿cuándo retoman campeonato español? Yo creo que los lesionados van a ser a final de esta temporada, va a ser brutal. Ya Sadio Mané se cayó y hay varios jugadores que están ahí, pero
pero el calendario en Europa va a ser endemoniado. Champions empiezan próximamente y supongo que en España también porque no tienen tiempo. Sí, San Paoli se estaba quejando el otro día. A finales de diciembre. Es una barbaridad. Les propongo para de hoy en 8, para el próximo programa, que estudiemos, estoy casi como profesor, el caso Byron Castillo, que me parece que es interesante. Me parece que es interesante porque además es el primer equipo que juega. Me parece que es interesante porque hay una sanción, hay una quita de puntos y hay un tema de la nacionalidad, llamémosla futbolística, y la nacionalidad de pasaporte. Viene el Mundial, seguramente en los próximos programas algo aparecerá jurídico y espero contar con ustedes para charlar sobre estos temas. Belén, un abrazo, sé que tienes un poco de afán. Rafa, un abrazo. Luis, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 con Byron Castillo. Muy bien, pues será un placer. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.